La palabra de hoy se llama baje un cambio. Diga conmigo, baje un cambio. Baje un cambio. De hecho, entre paréntesis yo le puse allí una clave para el estrés. Baje un cambio, una clave para el estrés. De hecho, compartí un poquito de esto el día lunes. Los hermanos de Azul, les voy a ampliar la palabra que compartíamos el lunes en Azul. Y bajar un cambio, o baja un cambio, realmente acá es bajar un cambio, acá nos tuteamos, es un argentinismo realmente. Estaba leyendo un poco acerca de esto, es un argentinismo que hace referencia a una acción a la hora de conducir un auto, un vehículo. Aquellos que manejan, sobre todo acá en Argentina tenemos muchos autos con caja manual, ¿verdad? Con caja manual. Entonces, a la hora de conducir un vehículo, cuando uno tiene que desacelerar, de repente cuando tenés que frenar de golpe, ¿sí? Bajar la velocidad o encarar un cambio de rumbo, a veces cuando tenemos que doblar en una esquina, necesitamos... cuando manejamos el auto de caja manual hay que bajar de marcha, ¿verdad? De repente usted viene en tercera y llega a una esquina, tiene que doblar y tiene que poner segunda. O usted va en la ruta y necesita, de repente se encuentra con que hay un camión andando muy despacio y usted venía a 140, no vaya a 140, pero si usted venía a 140, sí, sobre todo si hay cámaras, tenga cuidado, y de repente tiene que bajar porque... No sé si le ha pasado a usted que viene rápido y de repente usted va pasando y uno va a pasar a otro, viene uno a 60 y otro a 70 quiere pasar al de 60. Y a veces en la autovía, ¿no? Yendo para Buenos Aires. ¿Y qué tenemos que hacer para frenar? Bajamos un cambio, ¿verdad? Para desacelerar. Ahora, en realidad, este argentinismo que hace referencia a una acción a la hora de conducir un vehículo, cuando alguien nos dice bajar un cambio, usted sabe que nos está pidiendo, nos pide que bajemos un cambio, nos está sugiriendo tranquilizarnos, ¿verdad? ¿No le pasa que a veces está usted acelerado y alguien le dice, che, pará, baja un cambio? Porque ¿qué es lo que nos está pidiendo? Tranquilízate. A ver, tranquilo. Baja un cambio, ¿sí? De poner alguna actitud combativa, de repente que tenemos ganas de discutir con todo el mundo y nos queremos pelear con todo el mundo y alguien le tiene que decir a usted, a ver, baja un cambio, pará. No podemos discutir y pelear todo el tiempo. Hay que bajar un cambio, ¿no? Tranquilizarnos, de poner una actitud combativa, disminuir la intensidad con la que hacemos algo, ¿sí? A veces no tiene que ver con estar alterado o peleando, pero a veces queremos hacer algo y lo queremos hacer para allá, para dentro de 2 minutos y nos autoexigimos tanto que alguien nos tiene que decir, baja un cambio. A veces a la persona cuando está presa de la ansiedad necesitamos de decirle, baja un cambio, ¿verdad? Y de eso, baje un cambio. Ese es el concepto de este día, que el Señor yo me lo predico a mí mismo más de una vez, porque soy de andar con los cambios muy altos a veces. Necesitamos bajar un cambio. En este tiempo, sobre todo, no sé si ustedes se dan cuenta que vivimos en un tiempo de exasperación total. ¿Sí? Me pasa a veces hablando con gente, entablando conversaciones con gente. Estuvimos estos días, jueves y viernes, estuvimos en Buenos Aires y de repente hablando con alguien en un negocio, estábamos hablando de cualquier cosa. Jugaba la selección el jueves, creo que no sé si era jueves o el viernes, había jugado la selección y no sé, pero había que comprar, creo que era la carnicería que fuimos. Y estaba el carnicero ahí y no sé qué estábamos hablando y todo conduce a la discusión. Pareciera que lo que sea que hablamos ya estamos, si jugó bien la selección, si jugó mal, ya es motivo para pelear. Si me gusta el jugador que pusieron, ¿no? Ni hablemos de la política, ¿no? Ni hablemos de esas cosas. Pareciera que estamos en un momento en donde hace falta bajar un cambio porque hay una exasperación tremenda. Hay una irritación general. Y a veces, si a eso le sumamos nuestras situaciones particulares, por las que estamos viviendo, por las que estamos pasando, situaciones del alma o situaciones del cuerpo, o situaciones de la realidad, tenemos la tendencia a ponernos intensos y necesitamos bajar un cambio. Por eso esta palabra se llama baje un cambio y le puse ahí entre paréntesis una clave para el estrés. Bien, así que vamos a exponer hoy, quiero
de una manera muy sencilla. Quiero, a través de una historia del Antiguo Testamento, hablarte de la necesidad de ir a Cristo como la fuente correcta donde llevar nuestras cargas en el momento correcto. La fuente correcta en el momento correcto. Y antes de ir a la historia esta muy conocida del Antiguo Testamento, hay una instrucción que veo que Jesús le dice a sus discípulos, que es una instrucción precisa para un momento muy delicado que ellos estaban viviendo. Son instrucciones precisas para un momento delicado. Era la última noche que Jesús estaba cenando, con la última cena, la última noche habían cenado. El clima estaba bastante tenso en aquel entonces, ¿sí? Había un clima tenso porque era inminente la crucifixión del Señor, la fiesta de la Pascua. Aquella noche Jesús se junta con ellos en un aposento, tiene la última cena, y Juan nos relata mucho acerca de lo que hablaron esa noche. Si bien Mateo, Marcos y Lucas nos hablan más de algunas cosas generales, Juan, el apóstol Juan, nos habla mucho acerca, el Evangelio de Juan nos relata mucho acerca de lo que Jesús habló con los discípulos en aquella noche. Y prácticamente al final de la charla, si uno empieza a leerlo, se va a dar cuenta que prácticamente al final de la charla, Jesús le dice a los discípulos algunas verdades poderosas, algunas cosas muy interesantes. Y entre ellas yo vislumbré ahí una instrucción que me atrapó. Y está en Juan capítulo 14, versículo 1. Y Jesús le dijo así a ellos. Les dijo, no dejen, mire que sabía Jesús que la que se venía estaba peor que la que estaban pasando. O sea, el clima estaba tenso, pero se venía una peor. Y les dice Jesús, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora, me llama la atención porque le dice, no dejen que el corazón se llene de angustia. O sea, no dejen ustedes que el corazón se les llene de angustia. No permitan que la angustia tome el control. Y si Jesús dijo esto, enseguida comienzo a relacionar que somos nosotros muchas veces los que tenemos que aprender a ponerle filtro a la angustia, filtro a la ansiedad, filtro a la intensidad. Llega un momento en el que uno tiene que decir, mira, no voy a dejar que esto permee mi vida. No voy a dejar que esta angustia, que esta incertidumbre, llámele como quiera, ¿no? De repente cuando viene que el temor, el temor. Hoy cantábamos recién, Noelia nos guiaba en ese canto, no tengo temor. ¿Cuántas veces el temor pasa el filtro de nuestro ser y nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia y tenemos miedo, ¿no? Y a veces miedos infundados, miedos de lo que podría llegar a pasar algún día. ¿Y qué pasa si un día me quedo sin trabajo? ¿Y qué pasa si un día me quedo sin dinero? ¿Y qué pasa si un día me enfermo de esto? ¿Y qué pasa si un día? Y a veces el temor filtra, si no tenemos bien el filtro y pasa a nuestro corazón. Jesús dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Somos nosotros. Y me encanta porque muchos relacionan que lo que dijo Jesús en el versículo 2, que no lo voy a leer ahora, que dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a ir a preparar lugar para ustedes. A veces pareciera que el versículo 1 tiene que ver solo con lo que dice el versículo 2, y no. El versículo 1 tiene que ver en el contexto de lo que vivían. Este versículo 1 tiene que ver, miren, al otro día lo iban a crucificar. Al otro día los iban a perseguir a ellos. De hecho, ¿cuántos saben que a Pedro lo fueron a buscar como diciéndole a Pedro, mirá, se te viene una... Vos también eras de ellos, ¿no? Como para manotearlos. Muchos de ellos iban a correr riesgo en ese entonces. Jesús sabía que los días que iban a vivir y que los próximos días, sobre todo los 3, 4 días que seguían a esa noche, iban a ser días complicados. Y les dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y realmente leía Juan capítulo 14 y siento de traerte esta instrucción que Jesús le dio a los discípulos, de traerla este día a la mesa para nosotros.
no dejemos que el corazón se nos llene de angustia. Usted dirá, pero pastor, mire que tengo muchas razones para que el corazón se me llene de angustia. Está bien, pero es usted el que va a poner el filtro. ¿Sí me explico? ¿Estamos aquí? Y Jesús les habló de muchas cosas interesantes, poderosas, tremendas, promesas y verdades. Y esto está todo en Juan capítulo 14. Yo se lo resumo Juan 14 porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Jesús les dice a ellos que nos iba a preparar un lugar en la morada del Padre. Como les decía recién, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para ustedes, dijo Jesús. O sea, Jesús nos dijo que iba a preparar un lugar en la morada del Padre. Luego Jesús ahí mismo les dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Se revela como el camino, la verdad y la vida. Jesús en ese mismo capítulo 14 les dice, yo soy la esencia y la imagen del Padre. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Él era la esencia e imagen del Padre. Otra cosa interesante que Jesús les dice en esa charla es que podemos pedir en su nombre y Él iba a hacer. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo iba a hacer. Qué preciosa promesa. Él les estaba hablando de algunas verdades tan fuertes. Luego les dice, les prometió al Espíritu Santo y les habló de la obra del Espíritu Santo. Les dijo, va a venir el abogado defensor, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. No solo eso, pero les suelta una promesa preciosa. Yo voy a volver. Yo me voy, pero voy a volver a ustedes. Yo voy a regresar por ustedes. Yo voy a volver por ustedes. Luego, no solo eso, pero también les prometió que iba a resucitar. Y no solamente que Él iba a resucitar, pero Él les dice, ahora como yo voy a vivir, ustedes también van a tener vida eterna. Dígame si no es bello todo eso. Ahora, yo me imagino a Jesús hablándole de tantas verdades espirituales durante todo ese capítulo, pero termina, de hecho, o sea, casi al final del capítulo, quedan algunos versículos más, pero casi al final del capítulo, Él les habla de un regalo. Diga conmigo un regalo. Él les dice todas estas verdades y luego les habla de un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Es un precioso y necesario regalo que Él les dejaba, porque sí les da la instrucción en el versículo 1, ¿verdad? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Pero yo me imagino que cualquiera de nosotros le diría, bueno, Señor, para vos tal vez sea fácil, para mí no. ¿Cuántos saben que no es fácil filtrar la angustia, el temor? La verdad, ¿a usted se le hace algo fácil? A mí no. La ansiedad mucho menos. A veces no es fácil filtrar esto. Entonces Jesús, que les habla de un montón de verdades espirituales, les termina diciendo, tengo un regalo que les voy a dejar. Y este regalo, del versículo 27, les va a ayudar a hacer lo que les dije en el versículo 1. Bueno, no les dijo eso porque no había versículos en aquel entonces. Pero miren lo que les dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ahí el Señor les regaló el filtro. ¿Estamos aquí? Les regaló el filtro. Dios ya te regaló el filtro. ¿Cuál es el filtro? Paz. Es así que no la producís vos, ni la produzco yo. La paz no es algo que usted puede producir, ¿sí? Ustedes saben, yo no me meto mucho en esas cosas porque no me gusta realmente, pero cuando hablan de la meditación y muchas de estas cosas, dicen, busca la paz en tu interior. Mira, la paz, dice que el mundo no te la puede dar ni nada de lo que hay en el mundo. O sea, lo creado no puede producir paz. Usted y yo somos seres creados. La paz no está en nosotros. ¿Sabe dónde está la paz? En Cristo. De hecho, ahí lo dice. La paz que yo doy. Ahora, tal vez haya pensamientos positivos, pero la paz de Dios. De hecho, el apóstol Pablo decía, la paz de Dios guardará sus pensamientos, hará guardia en sus pensamientos, dice el apóstol Pablo. O sea, esa paz no la vas a encontrar en otro lado que no sea en Cristo. ¿Por qué? Porque es un regalo que viene ¿de quién? De Cristo.
Él dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Este es un regalo precioso. Y quiero decirte que solo alguien que tiene y que conoce a Cristo y tiene comunión con Cristo puede tenerlo. Si no, podemos tener pensamientos positivos. Podemos tener buenos pensamientos, pero realmente alguien que conoce a Cristo y tiene comunión con Cristo es quien puede tener verdadera paz. Y me encanta porque dice paz en la mente y en el corazón. Me gusta porque no solamente la paz está en la mente, ¿sí? No piense positivo, eso es la mente. Pero la paz de Cristo no solamente afecta tu mente, pero también afecta tus sentimientos, tu corazón. ¿Puede cerrar sus ojos un minuto antes de continuar en este sencillo mensaje? Creo que es muy sencillo hoy. Yo quisiera que usted cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu paz. Es un regalo que nos has dejado para nosotros que tenemos que enfrentar todos los días los desafíos de este mundo. Señor, nosotros que tenemos que enfrentar todos los días desafíos, cuestiones difíciles. Señor, gracias porque tú nos has llenado de paz. Aún esta mañana, Señor, todo aquel que siente turbación, todo hermano o hermana en esta casa que siente turbación, hoy declaro que tú eres su paz, que esa paz viene de ti. Y en tu presencia, Señor, tú nos llenas de esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy hablo a los pensamientos. Hoy hablo sobre todo pensamiento de turbación en el pueblo de Dios. Declaro que esos pensamientos no vienen de Dios, esos pensamientos no vienen del cielo. Hoy declaro que esos pensamientos son quitados y raídos por la paz de Cristo Jesús, la paz que sobrepasa aún el entendimiento. Padre, ahora en el nombre de Jesús pido, Señor, que esa paz pueda filtrar sus corazones, no solo sus mentes, sus pensamientos, pero Señor, que pueda hacer esa paz, no solo es inexplicable, pero llena el corazón. Señor, paz cuando vuelven a sus hogares. Aún te pido esta semana, cuando tienen que enfrentar otra vez las situaciones diarias, los problemas de la vida, los problemas que tal vez los están esperando mañana lunes, Señor, lo van a hacer desde la paz tuya. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Y amén. El Señor es tan bueno, Él nos llena de paz. Y quiero trabajar en poder vivir disfrutando este regalo. ¿Cuántos saben que a veces uno le regalan cosas y uno termina no disfrutándolas? A veces porque no sabe usarlas. ¿Sí? Imagínese usted. ¿Cuántas veces te regalan algo que no sabes usarlo? Y a veces uno es como que no le da el valor a ese regalo porque dice, la verdad es que no sé cómo usarlo, ¿no? Y a veces te regalan algo que tenés que aprender a usarlo. Y hoy quiero hablar un poquitito de eso, de poder vivir disfrutando este regalo que el Señor nos da. Y por eso quiero ir a una historia del Antiguo Testamento que la podríamos ver desde muchos puntos de vista. Hoy solamente me voy a enfocar en un punto de vista de esta historia, que está en Segunda de Reyes capítulo 5. Usted conoce la historia de Naamán. Naamán es el general sirio, un general sirio muy prominente, y aquellos que tenemos algunos años hemos tal vez leído, y si usted no la conoce la historia, preste atención, es muy simple esta historia y es muy interesante. Dice Segunda de Reyes 5 del 1 al 7. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, dice, pero estaba enfermo de lepra. Diga conmigo, era valiente, pero leproso. Leproso. Versículo 2. En cierta ocasión los sirios, que habían salido a merodear,
Capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria. Diga conmigo, el profeta. Es muy interesante, es un detalle muy interesante. Ojalá fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria, versículo 5, le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío. ¿Para qué? A ver, vamos a leerlo, esa última parte juntos. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. ¿A quién le mandó la carta? Al rey. ¿Quién era el que sanaba? El profeta. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Al leer la carta, versículo 7, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte? Mira esta versión, ¿no? Dice: ¿para qué este tipo me pida sanar un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Bueno, voy a detenerme aquí. Ahora vamos a terminar de ver la historia. Interesante. Había muchas situaciones delicadas ahí, en esa historia. De cada una podríamos sacar un mensaje. Hoy quiero sacar uno solo, que se llama baje un cambio. Pero dice acá, en la palabra, para Naamán, la situación estaba delicada. ¿Por qué? Porque la lepra era el cáncer de aquellos días, el SIDA de aquellos días, enfermedades incurables, el ELA de aquellos días. La lepra era la enfermedad, una de las enfermedades que más vidas cobraba en aquellos años. No tenía cura, hoy tiene cura. Y decir leproso era sinónimo de decir no solamente una muerte segura, porque era una enfermedad que era una muerte segura, pero era una muerte con mucho sufrimiento. Y no solamente sufrimiento físico, pero también sufrimiento del alma, sufrimiento de las emociones, porque el leproso era considerado un inmundo y como era tan contagiosa la enfermedad, tenía que estar apartado. Yo no sé, se ve que porque era un tipo muy influyente, Naamán se ve que era muy influyente, era muy importante, que todavía lo dejaban vivir en su casa. En el contexto, y eso porque era sirio, porque en el contexto de los israelitas lo hubieran mandado a un lugar donde estaban todos igual que él para que se fueran muriendo todos juntos allí. Me explico. Naamán era un hombre que tenía muchos logros, dice que había traído muchas victorias a su país. Naamán era uno de esos hombres que lo veían en la calle y la gente lo victoriaba. Naamán era un hombre que seguramente había entrado ahí en Damasco, la capital de Siria. Muchas veces habrá entrado a la ciudad y como era costumbre en aquellos años, en aquellas épocas, se ponía la gente alrededor de los caminos y cuando entraba un general que había logrado victorias, la gente estaría, ¿vieron como ahora dicen? Messi, Messi. Bueno, en aquel entonces decían, Naamán, Naamán. Imagínense, era un hombre que había tenido grandes logros, influyente. Sin embargo, ninguno de sus galardones podía ayudarle, porque estaba leproso. Era imposible para él ser sano de la lepra. No solamente eso, pero para esta muchacha, ¿sí? Vieron que en la historia hay una muchacha, una sierva, había sido capturada, presa, raptada, y la verdad es que tenía un pasado poco agradable, ¿no? Qué situación delicada. Y la habían vendido a Naamán. Y ustedes saben, cuando a alguien lo capturan, uno puede estar siendo esclavo en esa casa, en la casa de Naamán. No se podía escapar, no tenía chance, ¿no? Pero me imagino que adentro ella tendría, o cualquiera de nosotros sentiría una bronca, un odio hacia las personas para las que tengo que trabajar. Debe ser horrible tener que... Y sin embargo la muchacha
creía en Dios y fue usada. Ese es otro mensaje más. No importa cuál fue tu pasado, Dios te puede usar. Pero me lo dejo para otro domingo eso. Ella le cuenta, hay un profeta en Samaria que sana. Y para el rey de Siria era una situación delicada, porque la verdad es que estaba en riesgo de perder a uno, era casi una segura pérdida de uno de sus mejores elementos, uno de sus mejores generales, de los estrategas más brillantes de la guerra. Los sirios eran una cultura de guerra, eran una nación guerrera, y ellos se guiaban por eso. Y imagínense que para el rey de Siria, que Naamán estuviera enfermo de lepra, era una cosa terrible, porque iba a perder a uno de sus mejores elementos. Tal vez el hombre que había ganado muchas batallas. Y bueno, y quiero llegar a la persona de la que quiero hablarle hoy, para el rey de Israel. Para el rey de Israel también estaba delicado el asunto, porque le cayeron como peludo de regalo, decimos aquí. De repente le cae el mejor hombre del rey de Siria y le trae un problema. Sanalo de la lepra, le dice el rey. ¿Y ahora yo qué? Sánelo de la lepra. Sí, pues, ¿y ahora qué? ¿Por qué yo? Bueno, en él me voy a enfocar hoy. Mire, para entender la reacción del rey de Israel, porque realmente yo le pongo acá como subtítulo, Dani que tiene mis subtítulos a veces son medios así, yo le pongo una reacción quinta a fondo, ¿no? Los que somos fierreros sabemos lo que es quinta a fondo, ¿no? Le metés quinta al auto y apretás el acelerador y hasta donde llegue, ¿no? A todo lo que dé. Y tuvo una reacción quinta a fondo. ¿Por qué? Porque la situación entre el rey de Siria, o sea, Siria, la nación de Siria, y el reino de Israel, el reino del norte, que era en aquel entonces el pueblo de Dios, había dos reinos, en el norte había todas las tribus, en el sur estaba solo Judá, y estaba el reino del norte y el reino del sur. Bueno, en el reino del norte y Siria era un sub y baja entre la paz y la guerra. De hecho, a la larga el reino del norte termina siendo conquistado por Siria. Entonces había una tensa calma, porque era un sub y baja. De repente se peleaban, de repente hacían pactos de paz. Pero ¿vieron esa persona incómoda que usted sabe que ahora puede andar bien con ese vecino, con esa persona incómoda, que usted sabe que, mira, con él no hay que hablar no hay que hablar de religión, no hay que hablar de fútbol, no hay que hablar de política, no hay que hablar ¿y de qué hablamos? No sé, pero hola y chau, ¿no? O sea, tratemos de llevarnos amablemente. Porque había una tensa paz. Justo en el momento que sucede lo de Naamán, Siria andaba con sus rollos enroscado en lograr otros lugares, en alcanzar otras latitudes, pero no estaba tocando a Israel. Así que, ¿vieron cuando usted dice, con este está todo bien, pero mejor ni toquemos el punto? Bueno, así estaba. Estaban en un periodo de paz, pero era una paz endeble, ¿no? Donde alguno estornudara fuera de lugar, se armaba la trifulca otra vez. Y de repente, el rey se encuentra con este regalito. ¿Cuál era el regalito? Donde este amigo incómodo, que era de Siria, medio especialito, incómodo, le dice, sánalo. Sánalo. Ahora, es interesante porque de entrada, cuando la chica le cuenta a Naamán, ahí en la casa de Naamán, ¿qué le dice? ¿Que quién era el que sanaba? El profeta. Ahora, me imagino Naamán, no sé qué le dijo al rey, pero oye, en aquel entonces generalmente las cartas que llevaban alguien que era enviado por un rey, no podía leer la carta venía con el sello del rey. Entonces, Naamán no leyó, me imagino, pero cuando la habrán abierto, Naamán debe haber dicho, no, pues yo dije que era el profeta. Yo pensé que el rey le iba a pedir al otro rey que le diga al profeta que lo sane.
De hecho, Naamán era bastante pretencioso. No voy a entrar hoy en eso porque es otro mensaje, pero a Naamán cuando le dijeron lo que tenía que hacer no le gustó. Él quería que lo llevaran a la suite presidencial, más o menos, ¿no? Entonces, el rey, usted póngase en el lugar del rey de Israel. De repente vienen y este amiguito incómodo, que usted sabe que con cualquier cosa se puede armar la trifulca, le dice a usted que haga algo que usted no puede hacer. Le dice a usted que haga algo que usted es imposible, porque el rey no sanaba. Y le dijo, te lo mando para que lo sanes. Ahora entiendo por qué esa reacción. De hecho, era el profeta y no el rey quien tenía la solución. Y otra vez, Eliseo en la palabra también es un tipo de Cristo. La solución no la tenía el rey, la tenía Eliseo. Y la reacción del rey, la verdad, cuando vi todo lo que hizo el rey, me sentí tan identificado. Porque a veces así reaccionamos, ¿no? El rey dice aquí, pon el versículo 7, Dani, dice que al leer la carta el rey de Israel se rasgó las vestiduras. ¿Sabe lo que era rasgarse las vestiduras? Es una expresión, mire, para que usted entienda, rasgarse las vestiduras era una expresión religiosa. Era generalmente cuando ocurría una desgracia, la gente se rasgaba las vestiduras delante de Dios, se ponían ceniza. Bueno, esa era una expresión religiosa. Así que se rasgó las vestiduras, pero después dice que exclamó, ¿soy acaso yo Dios capaz de dar vida o muerte? Y luego dice, para que el tipo así que vea que tan amigos no eran, ¿no? Tan amiguitos no eran. ¿Para qué este tipo? Claro. Reacción quinta a fondo. Mire, le voy a decir algo. Empezó haciendo algo religioso y terminó haciendo un berrinche. Y la verdad, se estresó, empezó a conjeturar la teoría del complot contra mí, ¿vio? Es que este me está buscando pelea porque quiere conquistarnos. ¿Cuántas veces le pasa a usted que hay una situación que lo pasa a usted y cuando usted anda muy estresado cree que el mundo está en su contra? ¿Será que me miró así y me dice esto porque debe querer provocarme para esto, porque quiere que yo reaccione acá? Y empezamos, y dígame la verdad, ¿no hay algo más insoportable que estar bajo presión y bajo todas esas teorías y tratar de sobrevivir así? Nos enfermamos, nos agarra dolor de estómago, a veces terminamos con problemas digestivos, con problemas de acá, ataques de pánico, ansiedad. Bueno, básicamente no había psicólogos en aquel entonces, pero casi que le dio un ataque de pánico al tipo. Empezó religioso y terminó con un estrés terrible. Se estresó. Y uno dirá, ay, este rey, ¿por qué hace eso? La verdad, familia, ¿no es muchas veces la reacción que tomamos cuando viene un imposible? ¿No es a veces la reacción cuando llega algo que no podemos? Porque la verdad es que era un imposible. ¿Podía o no podía sanarlo? No. Entonces, ¿era un imposible o no era un imposible para él? Sí. Se le presentó una situación imposible. Cuando se te presentan los imposibles, ¿cómo reaccionamos? Este rasgó las vestiduras, claro, hizo una cosa religiosa, quiso hacer no sé qué, y se enojó y empezó a conjeturar y todo el mundo está en mi contra y nadie me quiere y todos me odian y me quieren hacer así, me quieren hacer así y acá y allá. ¿Y cuántas veces pensamos que todo se confabula en nuestra contra cuando llega un imposible? Mire, Jesús le habló a los discípulos de estos temas. En Mateo capítulo 6 les dijo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo. ¿No tiene la vida más valor que la comida, el cuerpo más que la ropa? Versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más que ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. O sea, Jesús le hablaba a los discípulos porque esa reacción del rey de Israel es la reacción de muchos de nosotros. Y en días de crispación como estos que vivimos, peor.
Por eso yo le decía que la gente está muy sensible, hay mucho enojo, hay mucha cosa. Dígame la verdad, o sea, es como que vos tocás y todo reacciona así. Y hay mucho de eso hoy. Pero usted dirá, no, es que la gente de afuera. No, nosotros también a veces estamos así. Yo me reconozco que a veces me pongo así. Nos ponemos así. Como el rey. El mundo está en mi contra. Y es una situación inherente en los discípulos del Señor. ¿Y la solución? La verdad que la solución la tenía más a la mano de lo que él creía. Y de eso vengo a decirte hoy. La solución está más a la mano de lo que vos crees. Miren lo que dice el capítulo 5. Voy a seguir leyendo la historia, versículo 8 al 10. Dice, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró, mire, encima se enteró. Yo no sé si el rey lo mandó a buscar. No, dice que se enteró. Cuando uno dice se enteró, debe ser que fue tan grande el berrinche que hizo el rey ahí en el palacio, que todo el mundo empezó a decir, oye, ¿viste cómo se puso el rey? Si es que le mandaron al leproso. Aquí, al Naamán ese, el malo es, sí, el guerrero es, se lo mandaron leproso. ¿Y qué parece que el rey de Siria le mandó una carta para decir que lo sane y el otro se puso como loco porque no sabe qué hacer. Y ahí empezó el rum rum, ¿vio? Se viralizó, ahí estaba. Si hubiera habido redes sociales, algunos vieron como hoy en las redes sociales que algunos filman así de atrás, que no se den cuenta, y debe haber salido la filmación del rey. Bueno, no había redes sociales. El rey haciendo su berrinche ahí. Bueno, no fue eso, pero dice que se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras. Le envió este mensaje. Y eso vengo a decirte hoy. Vengo a darte un mensaje. ¿Sí? Se ve que no fue Eliseo a hablar con él, le mandó un mensajero. Y bueno, te vengo a dar un mensaje hoy. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, versículo 9, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán y así tu piel sanará y quedarás limpio. Bueno, Naamán también se emberrinchó con eso, tema de otro mensaje, estaba leproso pero muy digno el hombre, que no dijo, ¿cómo que yo sé cómo, si sabés vos cómo ser sano, ¿para qué venís conmigo? Si yo te estoy diciendo cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno. Versículo 14 dice, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios y su piel se volvió como la de un niño y quedó como limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Bueno, otro más que él dijo que no y fue el criado y que agarró el regalo. Pero bueno, ya no voy a seguir con la historia esta porque realmente el mensaje mío es este. Pareciera que las palabras del profeta, ¿sí?, cuando las leo, es como si escuchara la voz del Señor hablando en mi corazón. ¿Por qué está Emanuel, como sea que usted se llame, tan molesto? Tendríamos que preguntarnos a veces cuando andamos tan malhumorados y tan fastidiados, ¿por qué estás tan molesto? Es que no ves que cómo me va y no me pagan en el trabajo y esto y el otro y no me sale aquello y no me alcanza de acá y esto de allá y acá, es imposible. ¿Cómo uno puede andar tranquilo acá en Argentina con todo lo que pasa y acá y allá? ¿Por qué estás tan molesto? Mándeme ese hombre, bueno no, ese imposible, mándemelo. Para que sepa que Cristo está vivo y aún hoy hace milagros. Básicamente estoy parafraseando, poneme el versículo 8. Dani. ¿Ve que dice ahí, ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Eliseo es un tipo de Cristo. Y hoy el Señor te manda a decir esto. ¿Por qué está? ¿Cuál es tu nombre? ¿Le parece si lo decimos? Este es el mensaje de hoy. A ver, vamos a repetirlo todos. ¿Por qué está tu nombre tan molesto?
Mándeme ese imposible para que sepa que hay un Cristo que está vivo y sigue haciendo milagros. O sea, baje un cambio. ¿Es imposible? Está bien, sí, yo sé que es imposible. El rey no lo podía sanar, no hay manera. Pero no hay uno que sana. ¿Es imposible para vos? Bueno, ese mismo que te dio un regalo del que te hablaba hace un rato, la paz, es el mismo que te dice, ¿querés mantener la paz? Bueno, agarrá eso que te estresa y mándamelo a mí, que yo me voy a encargar. ¿Para qué haces todo el berrinche? ¿Para qué nos ponemos a veces como nos ponemos? ¿Te va a hacer mal? ¿Te va a subir la presión? ¿O no es así? Vas a terminar con diarrea, vas a terminar con la presión alta. En serio, son síntomas de los nervios. Vas a terminar con un dolor acá, gastritis. Vas a terminar con el colon irritado. Vas a terminar... Todo así no tiene sentido. ¿Para qué haces todo eso? Si el que sana no sos vos. Si el de los imposibles no sos vos. Es el Dios imparable, Dios de imposibles. Pues es Él. Tenés un imposible estos días. Hay algo que te pone nervioso, algo que te altera. Estás pasando una situación difícil. ¿Para qué te molestás? Yo entiendo, no lo estoy condenando por molestarse. Si pregúntale a mi esposa, soy el tipo más insoportable cuando estoy ansioso. En serio. Yo soy insoportable cuando estoy ansioso. Y a veces necesito que el Señor me haga tac, acá atrás, ¿vio? Hey, ¿por qué te pones así? ¿Te subieron el alquiler del local? Así andaba estos días. Tranquilo. Mándamelo a mí. Baje un cambio. ¿Acaso no es Cristo el especialista en imposibles? Juan 11:39. ¿Se acuerdan que ante un Lázaro muerto, Marta estaba toda loca, ¿no? Toda estresada. Se había muerto Lázaro, su hermano, no era para menos. Ese sí que era un imposible, en serio. Ya tenía olor. Y lo llamó a Jesús y lo primero que le dijo, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado lo que pasó. O sea, estaba re estresada. ¿Y qué le dijo Jesús? Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 40? ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Ya sé que tiene mal olor, yo también tengo sentido del olfato, ya sé que huele. Pero ya vine yo. Si te atreves a creer, vas a ver mi gloria. Yo creo que los tiempos como estos tan fuertes que vivimos son los tiempos de mayor oportunidad para ver la gloria de Dios. Y si el mundo anda loco, la paz está en aquellos que recibieron el regalo. ¿Y quiénes son los que recibieron el regalo? Los hijos de Dios. Así que si el mundo necesita paz, el único que le puede transmitir paz a un mundo alterado es un hijo de Dios, que no deja que el corazón se le angustie, que aprende a filtrar y que tiene paz. ¿Sí me explico? Concluyo. 2 conocidos y simples consejos de 2 hombres que sabían de esto. Te voy a hablar de un consejo de Pablo. Mira que Pablo dijo, me han apresado, me han latigueado, me ha pasado esto, me ha pasado el otro. Y el otro es Pedro. Y los 2 sabían de esto. Y son 2 consejos que lo habrá escuchado usted en las reuniones de oración un montón de veces. No pretendo descubrir el agua tibia este día, pretendo que vengamos al Señor y bajemos un cambio. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Me encanta eso. ¿En cuántas ocasiones? ¿Hay algo que te está estresando? Bueno, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y ahí sí me encanta. Ahí le habla del regalo. Sabía cuál era el regalo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este día,
hay un regalo para ti. ¿Y cómo obtengo ese regalo? En vez de ponerme inquieto, en vez de dejar que la angustia venga y me pongo inquieto y me pongo estresado y me pongo nervioso y me pongo a pensar cómo voy a hacer para pagar y las cuentas no me dan, o cómo voy a hacer para con esto que me están pidiendo, o tengo este objetivo en la empresa y no llego, o tengo esta otra cosa y no sé qué hacer con esto, con aquello, con lo otro, y ahora cómo le hago, y me pongo a pensar. Y yo sé lo que es, que la cabeza te trabaja, te acostás a la noche y en la almohada sentís el problema y te levantás a la mañana, soñaste con el problema y te levantás a la mañana y otra vez está el problema ahí. En lugar de eso, presente su petición a Dios y dele gracias. Y primera de Pedro 5, 6 y 7 dice: humíllense. Y esa también nos cuesta, ¿no? Le voy a decir más. En mi peor tiempo de estrés, yo identifiqué cuál era mi problema, que era demasiado soberbio. El peor momento de estrés de mi vida, no he vivido hasta ahora otro igual, hace algunos años ya, me enfermé, me puse mal. ¿Y sabe qué es lo que identifiqué? Y no lo identifiqué yo, me lo dijo alguien, que Dios me mandó, uno de esos mensajeros que vio que era mi pastor, uno de mis pastores, que es todo amoroso, así Ricky, uno lo ve todo peladito, amoroso, así uno se lo quiere comer, pero no sabe lo que es cuando él tiene que decir las verdades. Viene el pastor Ricky y me dice: ¿sabes por qué estás así? Porque sos un soberbio. Porque vos creés que todo lo podés. Y lo único que estás demostrando es que no te estás rindiendo a Cristo y no estás dejando que Él haga las cosas. Así que deja de ser tan soberbio y va a empezar a cambiar las cosas. Me lo dijo delante de mi esposa. Así que, y me dijo: y si te mueres de un infarto a tal edad y qué sé yo, qué sé cuánto, no vamos a decir: ay, ¿cómo que se olvidó? Era un tonto, un menso que se murió de un infarto por no aprender a Dios a llevar su carga. Ay, caray, dije que no me muera de un infarto porque eso es lo que va a decir en mi funeral. O en el videíto que mande, dije yo, no. Mejor cambiemos, ¿no? Pero yo me acuerdo de eso. De veras. De veras. Llega un momento donde uno tiene que decir: ya está. Humíllate, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Versículo 7. Depositen en Él. ¿En dónde? ¿Qué le dijo Eliseo al rey? Venga a mí. Mándamelo a mí. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así que la voz del Señor este día es clara. Baja un cambio y vení a Cristo. Póngase de pie. Baje un cambio este día. Puede levantar sus manos un minutito. Mire, tengo unos minutos, no muchos, pero no quiero dejarte solo con un sermón. No quiero solamente dejarte con una verdad bíblica este día. ¿Por qué no venís a Dios y traes tu ansiedad este día? ¿Por qué no decís: voy a bajar un cambio hoy? Tal vez estás ansioso por algo. Y no te voy a pedir que vengas al altar, no lo voy a hacer este día. No es que quiero, ni quiero exponer a nadie, pero creo que en cierta manera todos necesitamos este día venir al Señor y decir: Señor, voy a bajar un cambio. Así que los próximos minutos, regáleme unos minutos más. Cierre sus ojos y ahí donde está, escuche la voz de Dios. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué estás ansioso o ansiosa? Mándame tus imposibles y yo me voy a hacer cargo de ellos. Y vas a saber que hay un profeta en Israel, que hay un Cristo que vive. Y aunque todo a tu alrededor grite que todo es imposible, y aunque todo a tu alrededor grite que no llegás, y aunque todo a tu alrededor grite que la vas a pasar mal, y aunque todo a tu alrededor grite que estás derrotado, todo el mundo sabrá que hay un Dios que es poderoso
y vas a recibir mi paz y no vas a tener que hacer berrinche, vas a estar en paz.